Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Soy Manuel Quiles Cruz aquí en esta sesión de hoy, viernes 8 de junio de 2018. Hemos venido hablando desde el día 21 de mayo sobre aspectos que tienen que ver con, primero con la Junta, la reunión de Consejo Técnico de la séptima sesión de 2018, 17, 18, que se celebró el pasado 25 de mayo. Y desde ahí hemos tocado aspectos que tienen que ver con la autonomía curricular y ya desde antier empezamos a introducirnos a esta parte de las habilidades socioemocionales, la parte de las habilidades socioemocionales, y el día de ayer tocamos aspectos que tenían que ver con educación preescolar, con educación primaria y con educación secundaria. Vamos a abordar esta noche algunas de las habilidades específicas asociadas a las habilidades intrapersonales con base en la función pública. La función pública tiene una serie de documentos en los que basa también los concursos que se hacen dentro de la función pública, y ahí pues hemos tenido experiencias también con ella, de todos tipos. Y vamos a hablar de aspectos que se ligan con la educación socioemocional en el área correspondiente a desarrollo personal y social. Y algo que viene también en la ética del cuidado, que yo ligo con el artículo 7º de la Ley General de Educación, con los fines de la educación, y con el artículo 42 de la Ley General de Educación, donde está la seguridad del cuidado y la protección, y las integridades físicas, psicológicas, sociales, está la disciplina acorde a la edad y el respeto a la dignidad y la inclusión de todos los niños en educación. Desde ahí se empieza a hablar del autoconocimiento en esta parte de la ética del cuidado, que es un elemento para poder ejecutar los aprendizajes esperados. Y se empieza a hablar del autoconocimiento, así lo señala nada más, desde las habilidades específicas asociadas. La habilidad está señalada como autoconocimiento emocional. Estas son diferentes y se mezclan, se combinan algunas dentro de lo que es el texto que refiere a la educación socioemocional. Y esta habilidad de los autos, el conocimiento emocional, el respeto personal, la realización personal, el control de impulsos, la autonomía, la flexibilidad, el optimismo, para no estar repitiendo el auto, el conocimiento emocional personal es una habilidad que permite reconocer y entender los propios sentimientos. Los sentimientos de cada uno de nosotros son observados a través de esta habilidad de conocimiento emocional. Me permite también diferenciar entre ellos y saber qué los causan. Es decir, lo siento, distingo, puedo discernir inclusive y puedo observar qué los está causando. Y el respeto personal como una habilidad para aceptarse de manera personal, básicamente como bueno, y procurar el autocuidado. Esto es algo que la educadora hace mucho, trabaja mucho con los niños, porque lo que hace la educadora es trabajar con los niños para que ellos se acepten como buenas personas, como buenos sujetos. Yo sostengo que todos los que estamos en educación somos buenas personas, pero que también, así como hay una escuela del centro, hay una escuela decadente. Entonces, ¿por qué los sujetos cambian? ¿Por qué los sujetos que estamos en educación dejamos en un momento de ser buenas personas? De acuerdo a este mismo concepto de las habilidades específicas asociadas. Así que tenemos el conocimiento emocional para entender nuestros propios sentimientos, diferenciar entre ellos y saber qué los causan. Tenemos el respeto personal, esta habilidad para aceptarse como buena persona, como buen sujeto, y para procurar el autocuidado. La realización personal, la autorrealización, como una habilidad
para desarrollar las máximas capacidades y talentos. Aquí, esto es muy importante porque a veces nosotros, y hablo en general y me incluyo, no nos valoramos, no nos damos el valor como sujetos, no vemos el máximo de nuestras capacidades, no vemos el máximo de nuestros talentos. Aunque los talentos se nos otorgaran, nosotros tendríamos que manifestarlos, nosotros tendríamos que corresponder a la gente con nuestras capacidades y con nuestros talentos, pero primero a nosotros mismos. Por eso el autocontrol de impulsos, el control de impulsos personal como una habilidad para resistir, para retrasar, retardar o manejar los propios impulsos. Ayer hablaba yo de directores y supervisores que esta habilidad no la tienen ni siquiera controlada, porque me han platicado muchos maestros que está sucediendo este fenómeno entre directores y supervisores como si fuese una muestra de que no tienen el control de sus emociones. A veces ponen una cara, después ponen otra, a veces dan un trato, a veces dan otro trato, y hay situaciones muy volubles. Por eso el control de impulsos personales es importante, porque me permite retrasar, me permite calmar, manejar los impulsos, así como la intención de actuar descontroladamente. Eso sí generaría problemáticas dentro de la escuela. Y cuando empiezo a revisar esto y voy, por ejemplo, como a la habilidad que se señala como autonomía, que es algo que también trabajan nuestras educadoras históricamente lo han hecho. Hablaba ayer de la autonomía y de la socialización, y la socialización en el caso como la transmisión de la cultura. La autonomía como una habilidad para dirigirse de manera personal, como una capacidad de regulación personal, como una capacidad de control personal, que tiene que ver en este caso con los propios pensamientos, con los sentimientos, con las acciones, con el total de las emociones. Y la capacidad de regulación que yo tengo sobre mis propias emociones. Y aquí yo creo que se empieza a establecer una combinatoria donde llegan también las otras habilidades específicas asociadas, como el propio control de impulsos, la realización, el respeto personal y el conocimiento emocional. Por eso esta habilidad señalada como autonomía, me permite tener el control personal. Es decir, no dependo de otro elemento que pudiera ser un elemento heterónomo para poder mostrarme con ese control sobre los pensamientos, las emociones en general, los sentimientos y las acciones. La flexibilidad, como la flexibilidad emocional, una habilidad para poder adaptar sentimientos, pensamientos y conductas propias ante situaciones de cambio. Todos estamos expuestos y todos hemos participado en esas propias situaciones de cambio. Cambiar siempre trae algo nuevo. Y este algo nuevo que no conocemos por la ignorancia que tenemos en ese momento, tiene que ver a veces con esa condición en que al sujeto le causa miedo ligarse a un cambio. Por eso la flexibilidad como una habilidad para adaptar estos sentimientos, las emociones, los pensamientos, las conductas propias ante las situaciones de cambio. El optimismo, no correspondiente a esa idea del club de los optimistas, sino como una habilidad para mantener actitudes positivas ante la adversidad. ¿Sí? Ayer comentábamos, por ejemplo, situaciones que tenían que ver con la resiliencia y en este caso salir de la adversidad con fortaleza. Y decía yo también que a veces solamente esto lo puedo lograr el salir avante ante un tono de adversidad o ante la adversidad lo puedo lograr cuando tengo esa paz interior, esa paz personal también, como una característica que la entiendo como un estado de goce humano que no está exento de problemas, pero que me permite resolver de mejor manera las problemáticas. Estas serían las habilidades específicas asociadas a las habilidades intrapersonales con base en la función pública. Pero hay otro bloque de habilidades específicas asociadas a las habilidades interpersonales, es decir,
aquellas que me permiten mantener esas interacciones, donde ayer me comentaban algunos de los maestros que por qué no la asertividad, y decía yo, sí, en el manejo de la secundaria con nuestros estudiantes y sobre todo en el manejo de la idea del proyecto de vida, también trabajar con nuestros alumnos, hacer que ellos puedan desarrollar esa habilidad para expresar sus propios sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus creencias, pero sobre todo defender su posición ante los demás de manera constructiva. Ese es el carácter de la asertividad. Por eso cuando a veces dicen que los directores tienen que ser asertivos o que los sujetos tenemos que ser asertivos, por un lado podemos expresarlo, pero por otro podemos defender nuestras posiciones también. Y defenderlas también en esa manera constructiva. Se liga mucho con la empatía. Cuando se liga con la empatía, entonces la empatía la debo de entender como una habilidad para conocer, para apreciar, para entender los sentimientos de los otros. Yo tengo que ver qué provoca también aquellos sentimientos en los otros, los entiendo, ¿sí? Y los aprecio, los conozco, los respeto, de tal forma que voy ligando la asertividad con la empatía, y viene una tercera habilidad interpersonal, que es la colaboración. Aquí sobre el sentido de la colaboración, a veces puedo diferir un poco, porque yo hablaría más bien como de la cooperación, pero esta colaboración la hacen sentir, la hacen ver como una habilidad que permita contribuir y cooperar con otros. Y yo creo que la habilidad tendría que ser cooperación. Después discutiré por esto de el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo y el trabajo en pequeño equipo, porque yo entiendo que el trabajo de colaboración se paga. Entonces la habilidad también tendría que ser cooperación, pero bueno, aceptemos lo que dice la función pública, y esta habilidad para contribuir y colaborar implica también ser un miembro productivo de un grupo social. Y aquí el término de la producción, entendido desde la disciplina como una condición que me permite traducir esa disciplina en trabajo. Por eso cuando yo trabajo, coopero con el grupo, con el pequeño grupo, entonces el manejo de relaciones sociales se da de manera diferente. Por eso el manejo de relaciones sociales también es una de las habilidades, y es una de las habilidades para establecer y mantener relaciones satisfactorias. Necesitamos mantener relaciones satisfactorias caracterizadas por el respeto, por el trabajo, por la tolerancia también. Y aunque esta idea del manejo de relaciones implica que también debo de ser un buen compañero. No necesariamente voy a la escuela a hacer amigos, pero lo que sí tengo que ser es ser un buen compañero. Y cuando yo participo de manera abierta, sincera, cordial en este tipo de relaciones sociales, también la solución de problemas en esas relaciones interpersonales puede darse de mejor manera, porque es una habilidad que me permite identificar y definir problemas, así como generar o como también implementar, ¿por qué no?, las soluciones que sean efectivas de manera colegiada. Y ahí es donde el trabajo cooperativo también se coloca. Y todo esto no se puede lograr en esas relaciones interpersonales o en esas habilidades específicas asociadas a las habilidades interpersonales si no existe la comunicación. La comunicación como una habilidad para intercambiar informaciones y que podamos todos ponerla en términos comunes para alcanzar un mismo objetivo. Por eso el carácter de la gestión escolar hoy implica tratar de tener una misma idea para ir en pos de un fin común, y eso es importante y es interesante. Y aquí ligo también lo que serían los sentidos que le tengo que dar, que tengo que observar en la comunicación escolar, pero sobre todo no nada más el sentido de la comunicación, porque el sentido de la comunicación tendría que ver con la manera en cómo nos hablamos dentro de la institución educativa,
¿Cómo nos hablamos? ¿Nos hablamos franca y sinceramente o cómo nos estamos hablando? Pero también está el sentido de cohesión. Decía yo en una sesión anterior qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Y el sentido de pertenencia por la relación entre respeto y trabajo. Y después de ahí venía el concepto de la familia. Pero aquí lo que hemos mencionado esta noche tiene que ver con las habilidades específicas asociadas a las habilidades intrapersonales, que fue el primer bloque, y a las habilidades interpersonales, que fue este segundo bloque. Yo les pido, por favor, que sean tan amables en darle ahí abajo a la izquierda en compartir, para que pueda desplegarse el menú donde aparecen sus grupos y lo puedan mandar a los grupos. El próximo lunes ya hablaremos, hay temas, por ejemplo, como el acuerdo que acaba de salir sobre evaluación, los lineamientos de operación de la autonomía curricular que también ya están, la educación socioemocional y las emociones que se están manejando desde el propio documento oficial, y temas hay muchos. El día de hoy, para preparar esto, también he preparado una serie de temas de aprendizajes clave que pues nos van a dar mucha fuerza, y he preparado también, he terminado con un equipo de trabajo, he terminado un ligero trabajo, permítanme que estaba yo aquí, nada más lo fotocopiamos, es nuestro libro de primer año de lengua hablada y pensamiento matemático. Aquí ya lo tenemos, un buen número de páginas, 172 páginas que se obtuvieron para el trabajo con los niños, y el libro de segundo también. Les pido también, por favor, si son tan amables, suscríbanse a mis canales de YouTube, Manuel Quiles Cruz y temas de política educativa en México. Maestros, por hoy esto ha sido todo. Hemos dejado en esta videotransmisión las habilidades específicas asociadas a las habilidades intrapersonales y las habilidades específicas asociadas a las habilidades interpersonales con base en la función pública. Maestro, soy Manuel Quiles Cruz, muy buenas noches, hasta mañana, hasta el lunes próximo. Gracias, maestros.